Bueno, pues sobre esos datos, sobre ese dinero, también vamos a hablar con Elena Mañez, que es la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar por ese resumen que hemos escuchado en el Pleno del Parlamento, por esos 1.144 millones de euros que van a servir de ayudas directas tanto a autónomos como a empresas, ¿no? Lo primero es qué requisitos hay que cumplir para poder recibir ese dinero. El principal requisito, y es un requisito que establece el marco temporal de ayudas europeo, es que se tenga una caída que supere el 30%. A partir de ahí, de ese requisito, las empresas con una solicitud, con una declaración responsable, van a poder acceder a esta ayuda, que hemos simplificado lo máximo posible, teniendo en cuenta que estamos sometidos a ese marco temporal de ayuda y estamos sometidos también a lo que establece el Real Decreto Ley 5/2021 del Gobierno de España. Bueno, ahí hay alguna excepción, ¿no? A aquellos que acrediten más del 30% de pérdidas, pero ¿existe alguna excepción? No, con el 30% no hay ninguna excepción. La excepción, hay dos cuestiones claves y en las que el Gobierno de Canarias, conjuntamente con Baleares, nuestra consejería y el consejero de Economía, tuvimos varias reuniones con el Ministerio de Economía, porque había una cuestión que era fundamental para Canarias, que era ampliar el número de sectores y actividades que podían acceder a la ayuda. Inicialmente eran 92 los SENAE, nos parecía que en Canarias, por el impacto de la crisis y el efecto multiplicador que tiene en todo el tejido productivo, era insuficiente. Eso lo logramos y, de hecho, Canarias a día de hoy es la única comunidad autónoma que ha ampliado sus ayudas a todos los sectores de actividad, porque somos conscientes del impacto que tiene en Canarias y que está teniendo esta crisis. El otro elemento singular que demandamos al Gobierno de España era aquellas empresas en crisis en 2019, pero por causas, digamos, extraordinarias, excepcionales, el caso de Thomas Cook o empresas del sector primario que hayan sufrido una plaga, ¿no? Eso no determina que una empresa sea inviable y, en cambio, quedaban fuera a la hora de acceder a estas ayudas. Logramos también esa exceptuación y aquellas empresas en pérdidas, pero por circunstancias excepcionales, sobrevenidas, extraordinarias, acreditándolo, van a poder también acceder a esta ayuda que, como decía el presidente del Gobierno, es sin duda el mayor reto que tenemos en estos momentos en el Gobierno y en esta consejería. Bueno, uno de los problemas quizá al recibir las ayudas anteriores ha sido ese, el que decía, ¿no? La complicación con los trámites se han ido simplificando, se ha ido aprendiendo con la experiencia, incluso las cámaras de comercio han intervenido también para intentar agilizar la llegada de esas ayudas, que es quizás lo que más preocupa sobre todo a los autónomos, ¿no? Sí, la colaboración de las cámaras es la medida extraordinaria más importante que hemos tomado en esta consejería. Buscábamos una colaboración para agilizar al máximo que esas ayudas llegaran cuanto antes. Lo importante no solamente es tener el dinero, por supuesto, sino también inyectarlo cuanto antes a la economía. En la ayuda de los 84 millones, en 20 días, se abrió el 10 de marzo, en 20 días estábamos realizando los primeros pagos. Eso es inédito en esta comunidad autónoma. Y, de hecho, nuestra previsión es que a final de este mes estén todas tramitadas y abonadas, con lo cual en 3 meses y 20 días estarían tramitados los 84 millones. Y ese modelo, que ha sido un modelo de éxito, que ha demostrado su agilidad y su rapidez a la hora de llegar, es el que vamos a trasladar en la gestión de estos 1.144 millones, que es una cuantía justa para Canarias por el impacto, pero desde luego inédito y excepcional gestionar una convocatoria de subvenciones por 1.144 millones de euros que van a ser claves este año para apoyar a nuestras empresas para que aguanten este último tirón del impacto económico de esta crisis que esperamos que empiece a revertir de aquí a final de año. Bueno, paralelamente se aprueba ese plan integral de empleo de Canarias. El pasado viernes, con la presencia de la ministra de Trabajo, escuchábamos al portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento quejarse de que ese plan ya existía. Quizá la novedad principal es que se consolida al margen del gobierno de turno, ¿no? Efectivamente, el PIEC, que no siempre ha venido a Canarias, como bien recordaba el presidente del Gobierno, porque recordemos aquellos mandatos del Partido Popular, que llegó a dejarse a cero
un hecho que es un derecho que tenemos los canarios recogidos en nuestro REF, el contar con esa inyección de dinero. Lo que se ha logrado es que por primera vez este año esté recogido en los presupuestos generales del Estado y además hemos agilizado la firma del convenio 2 meses antes del año pasado, que ya habíamos logrado agilizarlo. Por lo tanto, hay un esfuerzo importante por parte del Gobierno de España, por parte del Servicio Canario de Empleo, para que estos recursos lleguen cuanto antes a Canarias y complementen pues el conjunto de políticas activas de empleo que estamos desplegando desde el comienzo del año. Bueno, precisamente esos recursos son para desarrollar esas políticas activas de empleo. ¿Cuáles son esas políticas? Tiene que haber un cambio en Canarias también de mentalidad orientado a que el mercado laboral y la formación vayan unidas y que la gente que estudia luego encuentre un empleo, ¿no? Ese es uno de los principales retos que tenemos en este momento. La crisis ha venido a agravar problemas estructurales que teníamos en nuestro mercado laboral. Uno de ellos tiene que ver con las bajas competencias, ¿no?, de un elevado número de personas desempleadas, y la formación es clave. Y la formación tiene que ir adaptada, y los planes de empleo, a aquellos sectores emergentes. Cuando hablamos de diversificar la economía, hay que hacerlo también de la mano de la formación, contar con personas capaces de acceder a esos puestos de trabajo. Por eso hemos incorporado líneas nuevas en el PIEC, como el Plan de Empleo de Transición Ecológica. Vamos a poner en marcha por primera vez un plan para jóvenes en el sector primario, en colaboración con la Consejería de Agricultura. En las líneas de formación hemos incrementado la oferta formativa vinculada también a la economía verde, a la economía azul. Celebramos hace una semana una feria de vocaciones sobre la economía azul para que se conozca pues todo el potencial generador de empleo, pero no basta con mostrarlo, hay que formar, y en ese reto y en ese trabajo estamos en el Servicio Canario de Empleo y en toda la consejería, porque somos muy transversales en la parte de conocimiento. Todo el desarrollo de la innovación, de la transformación digital, va unido también a la formación, a contar con agentes de innovación que sean capaces de trasladar esa innovación al tejido productivo. En definitiva, un trabajo transversal en el que unimos la parte de empleo, la parte de economía y la parte de conocimiento e innovación, que es clave en esta consejería. Bueno, están ahí los retos de Canarias, ¿no?, en esa transición ecológica, en la digitalización. Quizás son los nichos de empleo que están ahora, que deben abrirse, y para los que hay que fomentar esa formación, ¿no? Tener un poco más el objetivo en eso, en que esa formación vaya aparejada a que podamos encontrar un empleo de calidad, ¿no? Sí, la transformación digital es una de las consecuencias también de esta pandemia. Venía de atrás, pero se ha convertido ya en una obligación, en una necesidad para trabajadores, para empresas. Que por bien no venga, ¿no? Sí, pero se abre una oportunidad. Yo siempre digo que esta crisis ha sido durísima, está siendo dura. Hay muchas personas fuera que nos están escuchando que han sufrido en todos los ámbitos de su vida, en la salud, en el empleo, pequeños empresarios, autónomos, ¿no?, que han estado luchando y siguen luchando por mantener sus negocios activos, y ahí estarán estas ayudas del gobierno. Pero hay retos que han venido, que se convierten en oportunidades, y esa transformación digital tenemos que abordarla conjuntamente con el tejido empresarial, porque va a mejorar la competitividad de nuestras empresas. Tenemos que acompañarlo con formación en cualquier sector de actividad. Las competencias digitales van a ser clave. Nadie puede afrontar el acceso y la permanencia en el mercado laboral sin tener unos conocimientos y una base vinculada a la digitalización, y esa es una prioridad estratégica de esta consejería, la innovación. Hemos presentado hace poco la hoja de ruta Canarias Progreso 2030 para avanzar en esa economía del conocimiento. En julio vamos a presentar la hoja de ruta en materia de digitalización, la Agenda Digital Canaria. Por primera vez contar con una Agenda Digital Canaria, porque la pandemia pasará, pero estos retos que venían de atrás urge que los abordemos y que sentemos unas bases sólidas para que también generemos economía vinculada a esa transformación verde, azul y digital. En la visita de la ministra de Trabajo también adquirió el compromiso de ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre, si fuera necesario. ¿Va a ser necesario ampliarlos? Ojalá que no, porque eso significaría que la recuperación
es firme y se ha consolidado, que no es necesario. Mientras sea necesario, el Gobierno de España, son 5 los grandes acuerdos que se han llevado a cabo con agentes sociales y económicos. Mientras ha sido necesario, esos ERTE, las pruebas TAN se han seguido prorrogando, y lo importante es ese compromiso de la ministra que se ha mantenido en todas y cada una de las prórrogas. Mientras sea necesario, se mantendrán. Ojalá que en septiembre no sean necesarios. Eso sería una buena señal de que la actividad económica está recuperando su pulso y no hace falta. Esta es una de las grandes diferencias con la anterior crisis económica. Esta vez se ha protegido el empleo, se ha protegido a los trabajadores. A pesar de las dramáticas cifras de desempleo que hemos vivido, no hemos llegado a las que tuvimos en la anterior crisis, que llegamos a tener en algún trimestre casi un 35% de tasa de desempleo, y no hemos llegado en esta crisis, siendo más dura, a superar esas terribles tasas de desempleo. Bueno, aún así las tasas de desempleo son importantes, también la de desempleo juvenil. Esperemos que tengan efecto estas políticas activas de empleo y que se note también en la economía de Canarias. Elena Mañez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días.